Fundación Fomento y Calidad de la Educación presenta Viviendo en Pedagógico, una charla entre profesionales de la educación, conducida por el doctor Benito Guillén Niemeyer. 3, 2, 1, inicio. ¿Qué tal? Bueno, qué gusto encontrarnos en este espacio nuevo que hemos desarrollado en la Fundación Fomento y Calidad de la Educación. Serie de entrevistas, de charlas con profesionales de la educación, en los que nos queremos encontrar con otros profesionales para hablar de lo que es la vida pedagógica, la vida en esta actividad profesional que desarrollamos. Por ello le hemos denominado Vivir en Pedagógico. ¿Cómo vivimos los profesionales de la educación, la pedagogía, o los que hemos hecho de la pedagogía una vida? Pues que decimos vivir en pedagógico, ¿no? Está uno todo el tiempo pensando en la pedagogía, en la educación, y toda la vida estamos en ello. Entonces, en esta primera sesión estará charlando. Tengo el grandísimo honor y el gusto enorme de que me acompaña en esta charla el doctor Roberto Pérez Benítez, que por muchos seguramente es conocido, él es muy conocido, pero bueno, quizá habrá quienes apenas lo conozcan, quienes no están vinculados a la Facultad de Filosofía y Letras, que todos los que estamos vinculados a la facultad, desde luego que lo conocemos. El doctor Pérez Benítez tiene la licenciatura, la maestría y el doctorado en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además, tiene la licenciatura en Derecho, también es abogado por la Facultad de Derecho de la UNAM. El doctor Pérez Benítez, pues, es toda una tradición. Es el profesor decano del Colegio de Pedagogía de la UNAM. Él tiene 56 años de experiencia, 56 años impartiendo la docencia en la facultad. Imaginen ustedes nada más la larga historia y la larga experiencia que tiene él en este campo, ¿no? Ha tenido muchísimos cargos dentro y fuera de la universidad. Entre la universidad, pues se destaca que ha dirigido diversas tesis de posgrado y de licenciatura. Ha sido miembro en diversos jurados a la obtención de grado de maestría y doctorado. Fue presidente también del Colegio de Pedagogos de México y fundador del colegio. Ha tenido actividades de dictamen previo para los candidatos a iniciar procedimientos de titulación en el marco del Acuerdo 286 de la Dirección General de Educación Superior, asesor para el diseño y elaboración de los proyectos de investigación para los doctorandos en los campus Mochis, Sinaloa y Mazatlán, Sinaloa, del programa de doctorado correspondiente al convenio Universidad Autónoma de Sinaloa y Centro de Investigación y Docencia y Humanidades de Morelos, actual Colegio de Morelos. Es miembro de la Comisión Dictaminadora Editorial del propio centro, del propio Colegio de Morelos, miembro de la Comisión Elaboradora del Examen General de Egreso del Ceneval, del EGEL del Ceneval en Pedagogía y Ciencias de la Educación, miembro dictaminador del Comité de Selección de Programas de Maestría y Doctorado, sinodal para los procesos de evaluación profesional en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval. Ha sido supervisor general y especial de escuelas incorporadas a la UNAM y asesor de los sistemas de enseñanza abierta en las facultades de Derecho y Filosofía y Letras. Y miembro de la comisión elaboradora de la adecuación al Reglamento General de Estudios de Posgrado del programa de maestría y doctorado de la pedagogía en la UNAM. Y bueno, ha impartido yo creo que todas las materias del plan de estudios, tanto del plan anterior como del plan actual. Un gusto, Roberto, que nos acompañes. Qué maravilla contar con tu presencia en este primer episodio de esta serie de Viviendo en Pedagógico. ¿Cómo has estado? Muy bien, Benito, muchas gracias. ¿Tú cómo has estado? También aquí en pandemia.
En confinamiento responsable, dicen, ¿no? Ah, no, no había oído esa expresión, me gusta. Roberto, platícanos cómo es que inicias, o sea, tienes 56 años de profesor, ¿cómo es que inicias en este mundo de la pedagogía? ¿Como profesor o como alumno? Desde el alumno, yo creo. Bueno, mira, yo pertenezco a la Ya son primera más de generación 56, ¿no? Ya hablamos de 60. de licenciatura en pedagogía como alumno, Ajá. Y egresé en 1963, soy de la primera generación de pasantes de 63, y empiezo muy pronto a dar clase en el 1965 en la facultad. O sea, luego casi que terminé y continuaba ya dando clases y estaba también, continuaba mi maestría y mi doctorado. En esa época todo era totalmente escolarizado. El doctorado no era por investigación, sino escolarizado. Llevaba uno sus materias corridas, que me tocó la suerte pues de tener a todos los grandes maestros que fundaron nuestra carrera, empezando por pues el maestro Larroyo, que fue maestro mío, y otros maestros como el maestro Domingo Tirado Benedí, el maestro Santiago Hernández Ruiz, bueno, todos los grandes de la pedagogía de aquella época fueron maestros nuestros, que al principio, nada más como un dato, estos maestros, ustedes oirán cuando hay alguna referencia, no mía, sino de cualquier gente, es con otro título profesional. Por ejemplo, hablábamos del doctor Lemus, que fue uno de nuestros primeros coordinadores, o del arquitecto Aguirre Cárdenas, o del ingeniero, es decir, todos con otra carrera. Es que la primera formación que fue a nosotros ya como pedagogos era de maestros en enseñanza superior, maestros que tenían una carrera, la ejercían como docentes en la UNAM, pero se querían formar pues en procesos didácticos, en procesos evaluativos, etcétera. Entonces, todos en general nos acostumbramos, es decir, no les decíamos maestros, sino arquitecto, ingeniero, doctor, o bueno, lo que fuera de sus carreras, porque teníamos de todas las carreras, que también era una multidisciplinaridad, ¿no? Fue un grupo muy pequeño el que egresamos de la primera generación, fuimos 12, con las generaciones que están ahora, Y y probablemente tú el único hombre, ¿no? Sí, 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 de la generación, era así una generación muy privilegiada de niñas que trabajaban. Y de esa generación, desafortunadamente, el único que permaneció, y no ahora, es entendible por tantos años, pero desde un principio como que no se ligaron ya tanto al proceso universitario para hacer ni siquiera su maestría o doctorado, sino terminaron la licenciatura y bien, gracias, ya me voy. O sea, y realmente no se formó una generación como tal. Era natural, ¿no? No estaba todavía muy estructurada. Nos toca el primer plan con una serie de ensayos, incluso con una falta a veces de profesores. Nos mandaban a tomar clases, ¿cómo se llama? Clases a otras carreras. A mí me dio mucho por las clases de carácter histórico, básicamente de carácter filosófico, con los maestros, digo, siguen siendo importantísimos, pero eran los grandes figurones de la época, por ejemplo, un Gauss, que podías tener de maestro, o cualquiera de los maestros de historia, de los grandes maestros fundadores de la historia y de todo, pues estaba la facultad muy en cierre, se empezaban a formar las licenciaturas, es la transición esa muy compleja para investigar del cambio de las primeras carreras, una visión filosófica de la carrera, y empiezo, el doctor Arroyo me hace el favor, junto con el doctor Lemus, de ofrecerme una materia de primer año que era sociología de la educación. Es decir, es como inicio lo que tú me preguntabas, dando esa clase que la di muchísimos años. Sí, fuiste Me mi ha maestro pasado, de tú lo sociología. mencionaste cuando comentabas mi semblanza, una cosa curiosa, dijiste, ha dado muchas materias, es cierto, yo creo que a la larga, bueno, es una cosa muy subjetiva, yo ya me sentía en algunas materias como grabadora, después de dar 15 o 20 años una materia, te lo juro que ya quería yo cambiar de campo, mano. Entonces, por eso a veces daba, ¿cómo se llama? Ese tipo de materias, o sea, te cambiabas de campo o de repente, bueno, por los cambios, materias o algo, o me agregaban alguna otra materia. Entonces, pues sí me tocó dar varias materias a lo largo, ¿no? En alguna de ellas, bueno, nada más como una pequeña anécdota, y creo que más o menos
tú llegaste a vivir esta situación. Ahorita me acordaba, ya ven que en el auditorio Justo Sierra o Che, como le quieran llamar, hay dos escaleras que van laterales al Justo Sierra. Ajá. Y se sentaban 400 alumnos, no sé si te llegó a tocar, en la escalera, y uno le ponían una pequeña mesita, un micrófono, porque no llegaba la voz ningún, bueno, a menos de ser especial, pero la voz y dos bocinas por allá del tiempo antiguo. Y era una forma de dar clases, ¿no? Yo recuerdo que fue una de las últimas veces que di sociología de la educación, y es cuando se parte el turno matutino y el turno vespertino. Primero éramos puro vespertino, y empieza el turno como una situación y ya se abre mucho más otras opciones, pero yo les decía que era la antipedagogía, ¿no? Imagínate 400 gentes, nada más con micrófono, no podía uno controlar asistencia, no controlaba cebalos, digo, es imposible realmente, ¿no? Sí, pues era la locura. Sí me tocaron esas clases en el auditorio, en el aula magna, ¿no? Sí, bueno, hubiera sido más cómodo para los chicos. Los sentaban en las escaleras de cemento y se sentaban los 400, uno le ponían ahí un banquito, una sillita y ya, pero ni siquiera, pobre. Imagínate 2 horas, porque las clases, ¿te acuerdas tú que después, antes de la reforma curricular, eran todas nada más de 2 horas a la 2 horas. semana? Entonces, pero era pesadísimo, eso era ya el común, ¿no? Y bueno, iban como cambiando, ¿no? De ese ahí chorro de anécdotas que va uno teniendo. Claro. Oye, Roberto, ¿qué nos puedes comentar, es decir, como alumno de la primera generación, cómo es la participación del doctor Larroyo en la creación de la licenciatura en pedagogía? Y creo además que junto con la veracruzana, no sé cuál haya sido primero, si la de la facultad o la veracruzana en Jalapa, creo que la facultad fue la primera licenciatura en pedagogía, pero ¿cómo participa el doctor Larroyo? Él era el director de la facultad en ese momento, ¿no? Sí, acababa de entrar a la dirección, llevaba 1 año, 2 años, cuando forma. Eh, Era bueno, un hombre sapientísimo. Conservo sus apuntes todavía de clases, de los que tuve desde las primeras materias con él. Y pues un hombre impresionante, con una visión difícil de comprender para uno, porque él acuérdate que él viene muy del campo de la filosofía de la educación. Y de la filosofía alemana, ¿no? ¿No? Es decir, y te hablaba en términos filosóficos que para uno eran difíciles. Claro, nosotros en prepa ya habíamos llevado lógica, ética y estética, teníamos alguna noción, pero el doctor se elevaba, venía de una escuela alemana, muy kantiano y difícil de entender, era un buen explicativo, pero como que ellos tenían una visión, una perspectiva del alumno muy diferente, porque ellos venían de trabajar con alumnos grandes, mayores, lo que me acabo de referir, con doctores, con médicos, etcétera. Trabajaba mucho esta especialidad, entonces se refería a nosotros con, digamos, otro nivel, no era muy explicativo, y no eran personajes que te permitieran tener es decir, como un acceso muy fuerte a ellos, te imponían, eran personalidades muy impresionantes, la del doctor Larroyo, y entonces como que el acercamiento era con muchísimo respeto, con un trato, y entonces pues no te atrevías mucho también a preguntar, porque no sabías tú si te iban a ver feo o algo, ¿no? Entonces, así como que nos acercaban, pero era muy explicativo. Yo tuve la suerte de tener alguna amistad personal con él. Siempre que, por ejemplo, cuando terminábamos la clase, me decía, oye, acompáñame a la dirección, y ahí ya lo dejaba en la dirección, pero íbamos platicando, entonces era un poco la charla personal que no nada más tuve la suerte de tener así relación con él, tuve con Agustín Lemus muy buena relación personal, tuve muy buena relación con el maestro Villalpando, con la maestra Lucha López Ortiz, que nos daba didáctica, que era la sucesora del papá de Enrique Moreno. Tuve mucho pláticas y como que pues, al ser chavo, digo el único, más un chavo bien portado en esa época, entonces como que podía acceder mucho a ellos, y fíjate que me empezaban mucho a usar, no oficialmente, pero sí mucho como adjunto de clase. Por ejemplo, el doctor a veces me decía, oye, te quedas, tú acabas de dar el tema, aquí está lo que voy a dar porque ya me están llamando en la dirección. Bueno, pues,
Entonces me iba quedando mucho y pues las chicas pues más o menos me estimaban y ahí me iba llevando, o sea, tenía yo mucho ese trato. Incluso pues Agustín Lemos me hizo favor después de llevarme a varias campos profesionales de joven, porque pues teníamos una amistad muy suficiente. Entre ellos tuve la oportunidad de que me hizo favor de invitarme a la Universidad Panamericana cuando se forma la carrera. Ya ves que somos Agustín y yo somos de la primera generación, bueno, con gente de allá como Mari Pliego y otras gentes, pero él también me llevó a un puesto muy curioso que fue, en esa época había un problema epidemiológico, no me acuerdo si era de viruela o de otra cosa como la que estamos viviendo ahora, y me manda primero a la Dirección de Educación Higiénica, y después de la Dirección de Educación Higiénica empiezo a trabajar programas de concientización a la población, y me acercan con el subsecretario, que era muy amigo de Agustín Lemos, y entonces empecé a trabajar en ese grupo en la formación de las escuelas. Eso no lo puse, tú me dijiste una No, no, semblanza. no, no, está perfecto, sí, no, pues, Obviamente no lo puse, pero hay que tener tema. mucho a formar las escuelas nacionales de salud, la de epidemiología, la de estadigrafía, la de virología, inmunología, todo eso, con ese grupo que Agustín me hizo favor de enviarme, y entonces estuve trabajando la parte pedagógica, la parte médica, pues yo ni idea, ¿no? Pues no conocía, pero por ejemplo fue un plan. Entonces esa era como una relación muy personalizada mía, porque claro, éramos microgrupos, ¿no? Entonces era muy fácil relacionarse con los profesores, ¿no? Me relacioné también con algunos maestros de historia, en fin, con alguna gente, y en la facultad, pues, que era una experiencia impresionante esa facultad. De esa época, todo tiempo tiene su relación, ¿no? Pero fue una época maravillosa, sin Sí, duda. pero yo me acuerdo de ese café de filosofía, Ahí que se hacía la filosofía ahí en se la hacía la cafetería. filosofía, la historia y la literatura, mano. Sí, Entonces, sí, sí. ¿estabas tú sentado en un café? No se dignaban saludarlo uno, pero te podías encontrar a un Gabriel García Márquez, o te podías encontrar a un Carlos Fuentes o a quien sea, porque llegaban a platicar, llegaban a dar conferencias, a dar algún curso en posgrado, porque todo estaba condensado, no había la división de posgrado, ¿no? Entonces era muy interesante. Un día un chico me dice, ¿y cómo eran esos personajes? Porque le narraba algo. Digo, mira, te lo voy a simplificar. Digo, ellos no caminaban, levitaban. Creo que sí, no, es que Claro, eran claro. señores así que los veía uno a yo al mismo, al doctor Larroyo, lo veía hiperdistante, ¿no? O sea, eran gente muy grande, digo, eran gente ya que cuando me tocan a mí, no eran muy grandes de edad, pero ya tenían pues todo un prestigio en la vida académica nacional y ya escritos muchos libros. Entonces, se acercaba uno con mucho temor hacia ellos, ¿no? Pero bueno, esa era la primera etapa. Claro. Que Oye, nosotros, pero también estaba todos esta ola de filósofos, historiadores y demás que llegaron con el eh, exilio español, ajá, con el exilio español, ¿no? El doctor Sánchez Vázquez, José Gaos, José Gaos, nosotros tuvimos dos o tres personajes impresionantes del exilio español que a veces no lo, le da una tristeza porque reconocen, qué bueno que reconocen a los de filosofía, historia y letras, pues claro, también nosotros tuvimos unas gentes del exilio español impresionantes, el maestro Antonio Ballesteros Susano, Domingo Tirado Benedí, Domingo Tirado Benedí, Emily, ajá, claro. su esposa, del maestro Tirado Benedí. ¿Quién más tuvimos? Santiago Hernández Ruiz. Bueno, del exilio español vinieron gentes y fueron maestros míos, todos ellos, afortunadamente. Mira, yo nada más para que veamos la calidad de maestros, yo te platico una anécdota. El maestro Tirado Benedí, y tengo los apuntes aquí, los tengo a la mano, en 1965 hablaba de un tema que era cómputo y educación. Cuando no se hablaba en México en ningún lado, a nosotros en clase, y tengo el seminario de investigación educativa con él, fue totalmente dedicado a dar clases en computación educativa. Claro, eran unas computadoras que ocupaban Sí, todo un cuarto, gigantes. lo que tú quieras, pero bueno, eran las que había en la época. Pero a lo que me refiero eran unos señorones, mano, la gente que vino en esa época con un conocimiento y pedagógicamente tenían una visión impresionante, ¿eh? Y traían una experiencia didáctica y de todo muy fuerte de España. Sí. Oye, y el doctor Lemus fue el primer coordinador, ¿no? ¿No es así? Tengo dudas si fue Lucha López Ortiz, bueno, María la Luz López Ah, Ortiz,
o Ajá. Agustín Lemus. Ahorita no me acuerdo perfecto. Déjame, Sí, si quieres. tienes razón, creo que fue la maestra, Creo que fue María de la Luz y el segundo fue Agustín Lemus. Agustín Lemus, así es, el doctor Lucha Lemus. duró, me acuerdo muy claro, 2 años. Tengo Sí, forma, bueno, ahorita no voy a poner porque estamos en una entrevista, pero fíjate que tengo la suerte de tener los primeros anuarios de pedagogía 1 y 2, son de 1962 y 1963. Bueno, no órale. se ven claros, pero Sí, 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 ahí se ve muy bien. Ajá. sí. Y el de 62, no sé cuál puse primero, pero bueno, allí viene toda la narrativa de los maestros, cómo fueron las materias, de todo, y artículos pedagógicos que se escribieron desde esos años. Y aquí viene precisamente el listado de los que fuimos los 12 primeros alumnos de pedagogía. Fíjate. Sí, yo los conozco, esos anuarios, son una maravilla, Son una maravilla porque te encuentras, pero lo que sí no me acuerdo con franqueza, el orden entre uno y otro. Ahorita tengo a la vista los maestros de la primera generación. Fíjate que no nada más fueron mujeres, también había hombres, pero nunca supe dónde acabaron. Ellos estaba José Aparicio Méndez, Humberto Ávila. No recuerdo a ninguno de ellos. Estoy yo en el listado, pero nunca, no me acuerdo realmente de dónde se fueron ellos. el Y único que siguió viviendo en pedagógico fuiste tú, ¿no? sí, muchos de ellos nunca se recibieron, incluso, no supe si alguno sí llegó a tener examen y no me enteré, pero la mayor parte de ellos yo creo que terminaron la carrera y pues ya, ¿sabes qué pasaba un poco? Venía la duda que desafortunadamente sigue, el campo laboral. Ujú. Como que decían, teníamos que buscar otra cosa y yo creo que buscaron chambas. A mí me da la impresión de que se fueron mucho a magisterio. Es probable, sí, es Sí, probable. Y luego también había, no sé si en tu generación concretamente, pero en las primeras generaciones, muchos religiosos y religiosas. también había, bueno, desde Sí. maestros tuvimos esas, Ah, y maestros también, claro. Ajá. sí, que fueron religiosos y alumnos. Yo tuve compañeras que eran religiosas Ujú. durante varias generaciones, alumnas y con discípulas mías que eran religiosas. Sí, que esas pues, seguramente De continuaron en diversas sus órdenes. congregaciones, no de una sola, sino de varias, iban, hubo una maestra que era muy destacada, que era del Colegio Asunción, que era la Ujú. directora general que estaba haciendo ahí su maestría, se me olvidó el nombre, era Battenberg, Ah, alemana, ella. ajá. Pero sí hubo muchos personajes de la vida religiosa, pero también no nada más católica. Yo tuve un compañero en la maestría que era obispo en Colombia y vino a hacer aquí su maestría y doctorado en pedagogía. Muy buena onda el señor y todo, pero por eso te digo, no nada más de una sola religión, sino Sí, no, también de la comunidad judía, yo y de recuerdo la haber comunidad tenido. judía hubo personajes bastante, no sé si llegó a haber algunos rabino, pero sí hubo gente muy destacada, compañeras o discípulas, tú las debes haber tenido como Sí. compañeras y discípulas muy brillantes, mujeres, casi fueron mujeres, de hombres, no recuerdo. No, yo también puras Debe mujeres, haber sí. habido algunos, ¿no? Pero no, las principales que me acuerdo, sí, sí de ellas, pero sí, digamos, sí era de varias comunidades en ese sentido, Perfecto. religiosas. Oye, Roberto, y platícanos, tú fuiste profesor de dos grandes, de todos los que después fueron pilares de ya la época, digamos, moderna del colegio, ¿no? Me Sí, refiero a Enrique Moreno de los Arcos, Roberto Caballero, seguramente también de Libertad Menéndez, de Ofelia Pati Dupuá, Escudero, de Patti Dupuá, de Patricia Vladimir Dupuá, Carpí, ajá. sí, Tú sí, sí. fuiste maestro de todos ellos, ¿no? Sí, 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 mira, tuve suerte bueno, Mío he también, sido por cierto. maestro. Claro que yo no soy destacado, pero No, yo sé que fui mi también tú, maestro. además quise muchísimo, todo el grupo que tienen ustedes, los tengo muy, muy en claro, pero sí, por ejemplo, el caso de Enrique sí fue alumno mío y fue el primer examen profesional con él que tuve en mi vida como secretario de jurado. Órale. Con Ajá. él, sí, 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 fui miembro de su jurado Ajá. y después, obviamente, de todas estas maestras fueron alumnas mías, ya estuve en sus comités tutoriales o algo, sí tuve la suerte de haber sido maestro de ellos, de Roberto también, incluso
lo tuve ya como, digo, desde muy al principio, pero él hizo un poquito tardía su maestría o doctorado y tuve que ver algo con su, ahorita en este momento no, no me acuerdo si fui miembro de su jurado, lector, alguna cosa de su tesis y todo, pero De sí Roberto también Caballero. con Roberto Caballero, Sí, tardía su así maestría, bastante así que cercano. Y probablemente haya sido su tutor o parte de su miembro, del grupo de sinodales o algo, porque sí, sí, por ahí tengo, no, no lo tengo exacto, claro, no me gusta dar datos cuando no sí, no, los cuando no, no era son clarito. tantos, pero sí, sí me tocó ser maestro de ellos. En las primeras generaciones, pues además éramos maestros de todos, te voy a explicar por qué, porque nada más había un grupo. Más había un grupo, sí. Forzosamente tenían que pasar cercanos a uno. Ahora hay abren 10 grupos, pues eres uno entre 10, ¿no? De una materia y uno entre 100, ¿no? 180 somos los profesores, ¿no? Entonces, en esa época, pues sí, éramos pocos y además a veces los maestros teníamos dos o tres materias, o si Así. no, decían ya me libré de este maestro y abría la maestría y les volvías a caer de maestro, ¿no? Entonces era un círculo vicioso, no virtuoso, ¿no? En ese sentido, no, pero con un gran gusto, recuerdo uno a No, todos. pero también era, tú lo recuerdas perfectamente y lo viviste, pues, era muy, muy familiar el entorno, ¿no? Sí, Éramos tan pocos, porque a mí todavía me tocó de ser un solo grupo, éramos tan pocos que nos conocíamos todos, ¿no? entre todos, claro. Y Y no se recordarás que cambiaban de grupo como ahora que una materia tú la llevas con el grupo X, la otra con el grupo Y, que ya no tiene nada que ver con el... O te encontrarás a alguien de ese grupo, pero que ya no es... comparten las asignaturas, pero no es muy extraño. Sí, el sentido Sí, de comunidad hoy obviamente tiene otra connotación, digo, no, no digo que no y lo ya hay, es una macrocomunidad, ¿no? una macrocomunidad. Recordarás cuando estaba la biblioteca ahí en la coordinación, la biblioteca de pedagogía que estaba ahí Sí, en la coordinación. especializada en pedagogía, sí. Así es, y que por eso todo el mundo llegábamos a la coordinación tarde o temprano, ¿no? Sí, porque tenías que ir por algún libro Por algún o a ver libro. algo y todo. Sí, era muy accesible. Sí, después ya se junta en la Ramos toda la biblioteca Sí, no, de igual también. pedagogía de todo. Y yo nunca supe si fue para bien o, bueno, no sé si para mal, pero ¿qué tal la fusión de, claro, mira, ¿sabes quién, por ejemplo, sí la justificaría? Enrique Moreno, te voy a explicar la razón. Para Enrique, tuve diálogos con él, tuve la suerte de tener una amistad muy No, cercana yo sé con que él. Tú sabes que fueron yo muy soy amigos y muchas veces, más cercano, y a mí me lo dijo varias veces, mi discípulo más querido, más cercano es Benito, y me lo dijo varias veces. Tuve yo la oportunidad, sin embargo, también de compartir en plan de amistad con él, y a veces discrepábamos, porque yo salía algunas veces con mis teorías locas pedagógicas en ese sentido. Por ejemplo, le decía, bueno, ¿qué hacemos aquí entre tantas carreras? Y me decía, no, es que la pedagogía es parte de las humanidades y entonces tenemos que estar cerca de los historiadores. ¿Te acuerdas que era una sí, 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 sí. A mí tesis me lo fuerte? dejó muy imbuido. No, Yo siempre defendí que no nos fuéramos de la facultad, exacto, yo ¿no? después entendí, yo algunas cosas me costó trabajo entenderlas, gracias al diálogo y los pocotazos de él y libertad, entendían las cosas, no creas tú que, con todo y que eran mis exalumnos, pero ya éramos amigos, ¿no? Ya Sí, se había olvidado todo ese rejuego, pero sí, algunas veces a mí me costaba en trabajo entender la pedagogía dentro de filosofía porque sentía que estábamos un poco aislados. ujú, ujú. Yo alguna vez incluso dialogaba con Enrique, por ejemplo, de la distribución presupuestal. Decía, oye, las carreras clásicas de humanidades, que son filosofía, letras e historia, bueno, o geografía incluida, y luego ya la canteadora, ya ni sé cuántas carreras tenemos, ¿no? Ujú, sí. Pero les decía, pues, se llevan la parte fuerte de presupuesto para viajes, para preparación docente, pero él defendía mucho la posición, ¿no? Es decir, como que era uno de los diálogos interesantes la ubicación. Yo después entendí ya el diálogo. A mí me tocó llevar ya muchas materias, te digo, históricas y de todo tipo, relacionarme con gente de muchos otros colegios y todo. Y Bueno, después vinieron los vasos comunicantes, por ejemplo, a través de dar uno didáctica de la historia, didáctica de la literatura, o didáctica de la filosofía, que en ese campo sí yo no me metía, porque con los filósofos les tengo mucho respeto y miedo, eran demasiado bien preparados, ¿no? claro. Pero sí, era como ese tipo de formación. Sí, sí, sí. No, y yo estoy cierto que Enrique Moreno te quería muchísimo y te respetaba muchísimo también. Recuerdo, quisiera recordar contigo cuando fundamos el Colegio de De Pedagogos de pedagogos en el México 82, en el 82, sí, que pues,
tú tuviste un papel muy importante en la constitución del colegio. Eh, nos diste muchísimo apoyo, yo lo tengo muy presente y ahí pude constatar, desde antes, ¿no? Pero ahí más que nada pude constatar del, eh, del aprecio y de la amistad que tenía Enrique Moreno y el reconocimiento que te tenía, ¿no? ¿Cómo fue? Platícanos, ¿cómo es que tú te incorporas también en este equipo de personas que hicimos el Colegio de Pedagogos? Yo Creo que justamente quien te llama es Enrique Moreno, ¿no? Enrique platicando, porque ¿te acuerdas tú que a veces nos reuníamos en su casa? Era muy generoso, muy buen anfitrión y los viernes, y coincidí contigo algunas veces ahí en su Sí, muchas casa, veces que nos coincidimos ahí, ofrecía ajá. un whiskycito y una botana o cosas de ese tipo, y allí los viernes nos quedábamos. Yo me llegué a quedar un día, me recuerdo, 2, 3 de la mañana platicando con él. Estábamos en alguna, porque nos poníamos en una discusión seria, no creas tú que era, digo, era amigable, pero seria, y baja libertad. Me dice, oye Roberto, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Liber, ¿qué tú no tienes casa? Bueno, No, pues ya me voy, ¿no? una pena, yo me moría de la pena, pero claro, es que entrábamos en unas discusiones de tipo teórico-pedagógicas que yo quisiera revivirlas ahora, de verdad. Enrique era una gente formadísima y con un conocimiento impresionante, ¿no? Entonces yo aprendí de él una cosa muy, 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 muy fuerte. Y yo creo que fue a través de, no me acuerdo exacto así la liga, pero sí fue básicamente a través de Enrique, que alguna vez me platicó el proyecto, me lo Sí, uh-huh. explicó todo, de cómo iba a ser, y después platicamos y yo le ofrecí algún apoyo que le podía dar en esa época, y en fin, empezamos a platicar. Creo que por allí fue también, no recuerdo si de este detalle platiqué contigo en exacto. Sí, Del sí, 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 sí. colegio, así como tanto, así tan puntual, no, pero sí recuerdo que alguna vez Sí, lo platicamos, ¿no? yo recuerdo en casa de Enrique Moreno, ¿te acuerdas que también tuvimos el apoyo de un filósofo, el maestro Hugo Padilla Chacón, que en Sí, aquel como no, que fue entonces secretario de la facultad, ¿no? fue secretario de la facultad y en ese entonces era el director de profesiones, el director Ajá. general de profesiones. Entonces, y recuerdo lo tengo muy presente, una charla en casa de Enrique Moreno, donde nos planteaba la posibilidad de hablar con Hugo Padilla, de que fuéramos con Hugo Padilla. Recuerdo que tú no podías estar porque recuerdo también que tenías un puesto muy, muy, muy importante en la administración pública y no, por alguna razón no podías estar, pero nos dijiste, yo le echo una llamada mañana al maestro Padilla Chacón, al maestro Hugo Padilla Chacón, cosa que hiciste, en efecto, ¿no? Sí, fuiste un gran apoyo, bueno, yo creo que todos los que participamos en la Sí, fundación todos participamos en ello, no fue nadie en especial, pero pues cada uno, a mí me recuerdo que Enrique me iba alguna vez los artículos o algo, por la formación Ajá, también los de otro lado, estatutos, sí. revisábamos el artículo y yo le decía, oye, por aquí cuidado porque la parte jurídica puede tener problemas y de todo, ¿no? Entonces, sí, sí, Creo que sí. justo esa reunión que tuvimos en casa de los Moreno era para revisar unas observaciones que tú tenías a los estatutos. Sí, sí, no, fue una experiencia padrísima, ¿no? Nos divertimos mucho. Sí, era una época que estábamos metidísimos y bueno, afortunadamente no hemos perdido la pasión de la pedagogía, pero en esa época pues estábamos dedicados totalmente a ella, ¿no? En vida y alma, que era muy interesante. Así es, yo creo que tú todavía, todos seguimos por Todavía eso, seguimos en el campo, ¿no? Sí, 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 no. por eso le llamo viviendo en pedagógico, ¿no? Porque Sí, seguimos, sí, sí. Toda la vida de uno ha sido la pedagogía, ¿no? claro. En ese sentido, que es una Sí, ¿no? Y pasión. luego, pues sales al cine o al teatro, bueno, cuando se podía salir, ¿verdad? Sí, las épocas esas antiguas. Sí, en aquella historia, en la que cuenta la historia que antes podía ir uno al cine, y estás viendo la película, estás viendo la obra o estás viendo cualquier cosa y estás uno pensando, mira nada más, este mensaje educativo, ¿qué es lo que está queriendo decir? Mira nada más, está echando a perder la vida de fulano con esos valores y cosas así, ¿no? Pienso uno, tú lo dijiste muy bien, viviendo en pedagogía, la vive uno, en todo es un recuerdo a la pedagogía y de todo, y pues los momentos que va uno teniendo y los recuerdos y los discursos
y todo, los va uno analizando con una visión pedagógica, no te puedes desprender de ello, ¿no? Que yo creo que es muy, muy interesante, ¿no? A mí, por ejemplo, la visión pedagógica fue en dos planos y Enrique me influyó mucho en ese sentido. La primera, yo no es que tuviera una concepción muy hecha, pero mi idea de la pedagogía era, primero, algo muy aplicativo y segundo, muy la perspectiva de magisterio. Uh-huh. Pero después, con el diálogo con Enrique, cuando empieza él a decirme, no, también hay que teorizar y hay que investigar, se me abre muchísimo el campo, porque él tenía una visión de campo muy fuerte. La visión larroyana era como sí teórica, pero no llegaba tan a magisterio. Claro, en Enrique estaba limitado magisterio en educación superior. Él no nos concebía mucho a los pedagogos dando clases en secundaria, en primaria, en prepa, no era como muy la visión de él. Con todo que fueran sus orígenes, recordarás, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Ahora, lo tuvimos que hacer porque no había campo de, ¿cómo se llama? De trabajo. A mí me tocó empezar muy chavo. Estaba yo dando clase, digo, todavía estudiando pedagogía y yo estaba dando clases de historia en secundaria porque pues tenía uno que ayudar en la casa al gasto, ¿no? Y en entonces, la prepa, pues, me acuerdo, del Colegio México, ¿no? Estuve dando clases en el Instituto México, en el colegio era Agustín Lemus, es toda una tradición allá, y luego, pues bien chavito, también di clases en el CUM, prepa, mucho tiempo, di 10 años clases allí, o sea, los alumnos también súper destacados ahí, ¿no? Sí, me tocaron conocer gentes que pues han estado en la función pública, en la función académica o en la función artística o en todos, ¿no? Incluso pues directores de la facultad que fueron alumnos míos, como Gonzalo Celorio, que tuve la oportunidad. ¿Cómo crees? Eso no lo sabía. Sí, fue alumno mío. Y pues rectores que fueron alumnos míos, José Ramón de la Fuente, ¿verdad? Ese sí me la sabía. Pues por eso digo que sí me tocaron algunas gentes que allí que coincidieron y pues secretarios de educación también fue, Milo Chafet fue alumno mío en la prepa y bueno, sí me tocaron así convivir con gente en la preparatoria que después tuvieron bastante que ver en la vida pública. Claro. Sí. ¿Y hoy cómo te sientes, Roberto? Estamos casi terminando el tiempo, se nos va agotando. Tú hoy, ¿cómo vives la pedagogía? Sé que ahorita estás dedicado exclusivamente a la docencia en la facultad, ¿no? Totalmente, sí, y a la investigación, mucha asesoría de tesis, bueno, tengo también algunas asesorías pedagógicas fuera del colegio, obviamente en cosas de tipo jurídico, pero jurídico pedagógico. Y también en nuestra carrera tengo algunas asesorías, bueno, no asesorías ya pagadas y eso, porque además soy profesor de tiempo completo, pero sí me llaman mucho a ese tipo de actividades, ¿no? A dar consejos, ¿no? Consejos, exactamente, consejos, básicamente. Y ¿cómo la vivo? Pues mira, un alumno me hizo entenderlo cómo vivir la pedagogía. Un día yo terminé la clase y me dice, maestro, ¿le puedo hacer en privado, no? Un comentario, sí. Y si a usted no le gusta enseñar, ¿verdad? Imagínate lo que sientes después de 50 años. Dije, pues entonces, ¿qué ando haciendo por aquí, no? Y le pregunté, ¿y por qué me dices eso? No, yo dije, pues a lo mejor ya estoy dando clase mal o algo. Me dice, mire, maestro, el gusto lo tiene cualquiera. Dice, pero usted tiene pasión. Esa es mi contestación, ¿cómo la vivo? La pedagogía. Para mí es la pasión de vivir. Fíjate nada más, qué bonito, qué bonito, qué bonito. En la clase me entrego y todo, digo, dentro de los límites que ya puede uno tener en una edad, pero la edad, fíjate que a veces tiene problemas, pero también brinda a uno mucha experiencia de vida. Muy larga la experiencia. Ves, entiendes cómo pasan algunas cosas, recuerdas y la oportunidad de vivir muchas cosas como fueron y fuera de la leyenda o de los mitos urbanos, cuando has tenido oportunidad de ver muchas cosas, son muy interesantes. Entonces la vivo pues con mucha pasión, limitado a esta pantalla ahorita porque pues todos estamos en el mismo campo, pero ya con el deseo un poco de tener la presencia, pero también la prudencia, ¿no? De no entrar, pero con el gusto de poderlo seguir haciendo hasta que, pues bueno, la vida también me lo permita, ¿no? En ese sentido, pero muy contento de poderlo hacer. Qué maravilla, qué hermoso testimonio. Y yo creo que se te reconoce, se sabe, ¿no? Se sabe. Yo creo que de los personas, lo que estás diciendo, ¿no? De la vida, tener
haber sido actor de la historia, no solo lector de la historia del Colegio de Pedagogía de la UNAM, ¿no? Sino sí, actor y actor muy activo como lo fuiste tú, ¿no? Y creo que nos quedan pocos actores, bueno, ya en activo creo que solamente tú, ¿no? Vivos, pues, creo que el maestro José Luis Becerra, nada más Tenemos la también, suerte ¿no? que está el maestro José Luis Becerra, pero ya ves que se tuvo que retirar por problema de salud hará unos 3 años de nosotros. Ahorita vi que se había retirado el maestro Miguel, no sé si te llegó a ti el comunicado que nos hizo a todos los maestros Miguel Ángel, no sé si es Miguel Ángel o Miguel Escobar. Ah, no, es que ya no estoy en la Sí, planta de... allá no estás en el. Sí, nos mandó un nuevo libro que había escrito Ujú, y nos comentaba que después de 45 años de docente se retiraba, bueno, ya se jubilaba en este procedimiento, ujú. que era también antiguo. Sé que hay algunas gentes que ya tienen también antigüedad, por ejemplo, el grupo que habíamos visto de Clara, bueno, de Ellos Liberty, también, sí, ya tienen ya muchos es un años. grupo antiguo. Claro, ellas ya fueron discípulas mías, pero sí son gente que ya tiene un buen número también de antigüedad en el colegio. Claro. Sí, incluso espero hacer un viviendo en pedagógico con ellas también, con algunas de ellas, Claro, pues porque tienen toda la experiencia y toda la experiencia, claro. toda Sí, la vivencia fíjate, yo actual. me retiré de las clases, me jubilé teniendo 42 años de profesor, Sí, tuviste también un buen, ¿no? Sí, y yo sí sí. recorrí casi todo el plan de estudios dando Pues tú clases. sigues muy ligado a la pedagogía con todo el CEPE y con todas las actividades tuyas y estas mismas que estás generando. Siempre has estado también muy vinculado a ellas, Benito. Sí, sí, cómo no, sí. Entonces, siempre y con mucho afecto y muy reconocido por todos los maestros y gente de todo. Y pues hemos laborado en, como dicen, pistas paralelas, ¿no? En universidades Así es. paralelas y en actividades paralelas. Y yo sé que siempre te entregas con mucha pasión y tienes pues muy buenas relaciones en el mundo pedagógico, ¿no? No, yo sí, pero bueno, sí, sí, es mi vida, ¿no? Como tú acabas de Creo decir, que puede uno contestar, ¿qué es la pedagogía? Para nosotros pues, ha sido nuestra vida, ¿no? claro, Creo que sí. se simplifica mucho, pero es que es eso, ¿no? Sí. Y como te preguntaba, ¿te sientes bien ahora? Tanto de tu salud, desde luego, que eso pues es muy privado, pero ¿te sientes bien todavía para el ejercicio de la docencia? ¿Lo quieres seguir haciendo? Como dices, Afortunadamente, hasta sí, que el mira, cuerpo lo pienso aguante, hacer ¿no? mientras pueda. Yo Ujú. a mis alumnos, digo, perdón, a mis amigos, les digo, mira, el día que ves que ya empiezo a fantasear de como por acá arriba, dímelo, porque a veces no se da una cuenta, o ya la salud, si de repente a lo mejor ya no me conecto muy bien al universo, ¿no? Pero por otro lado también la salud, yo creo que tenemos que tener, es parte de la dignidad. A mí he visto maestros, no tanto en nuestro colegio o en la carrera, pero en otras instituciones que sí ya realmente yo creo que sí se debían de retirar. Fueron grandes personalidades, reconocidísimas, pero a mí, por ejemplo, no digo nombres porque no es cosa, pero por ejemplo, un día uno de mis maestros muy queridos de derecho lo llevaban entre hombros, entre dos enfermeros a dar clases con los pies arrastrados y, ¿cómo se llama eso? Que les ponen suero o alguna cosa. Ujú. Yo creo que eso sí ya no deprime uno a los alumnos, uno mismo pierde la imagen que puede tener. Entonces, por el momento, mientras yo te digo, siente, he tenido afortunadamente muy buena salud. Este, Sí, eres un roble y además ya no juegas tenis, ¿verdad? Pero hasta hace no, poquito. lo jugué hasta hace 3 años o 4 años. Ajá, Acabo de ajá. cumplir este año 80 años. Mira nada más, qué maravilla. Estás completísimo y enterísimo y intelectualmente muy lúcido, en tu mejor época intelectual también, yo Sí, me porque atrevo. afortunadamente he seguido leyendo. ¿Sabes qué? Yo creo que el seguir en activo te hace seguir, leer, estar preocupado, es decir, que te pongan problemas los alumnos, responder, investigar y todo. Yo creo que eso mantiene vivo porque también, claro, hay veces que ya no puedes de otra, ¿no? Pero pues nada más dedicarte a ver telenovelas, ya como que se me hace muy triste, ¿no? En cierta altura de la vida, yo creo que ya no, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde? Pero lo que te decía, hasta donde sienta uno que puede, ¿no? Y ya que también puedas proporcionar a los alumnos algo, porque, Claro. pues, sí, y ahí hay un reto en uno que no te tengan por lástima, sino porque sigues vital, que sigues vigente y que los alumnos te demandan saber y tienes que estar actualizado, porque, híjole, pues el viejito se quedó allá en los 50, ¿no? No, yo creo que eso es de no. Yo creo que claro, uno tiende hacia el recuerdo porque no puedes desligarte Claro. de tu vida,
pero sí tienes que estar como obligación actualizado. No todos los campos, porque no hay quien los esté, ni los grandes investigadores están actuales, pero tomar uno campo y sí saber contestar con los chavos en qué línea están, cuáles son los autores contemporáneos, como todo está ligado uno a la tecnología y a todo, porque no se puede uno desprender de ello. Claro. Roberto, pero, muchísimas gracias, qué gusto. Hay que cerrar el círculo y saber cuándo cerrarlo, ¿no? Claro, También. Claro. Pero mientras sigas viviendo, como has dicho, con esa pasión por nuestra disciplina, por nuestra carrera, siempre estarás haciendo un bien. Te agradezco muchísimo a quienes nos ven, pues creo que han tenido la oportunidad de identificar quién es el doctor Pérez Benítez, toda una institución. Hoy el profesor más antiguo en la Facultad de Filosofía y Letras, por eso le decimos que... Bueno, en la carrera, no sé si en la facultad sea el más antiguo, no sé si en historia. No, bueno, en el colegio, sí tienes razón. Lo digo, no, sí, porque ya ves que es mejor aclarar, porque luego dice, ya se puso el sombrero sin tenerlo. Sí, cierto, Dice, sí soy el más antiguo. No sé si allá, no creo que tampoco seamos un grupo ya muy numeroso de los que tengan esa antigüedad tampoco, ¿no? Claro. Pero sí, no sé si en historia o en alguna otra de las carreras, si hay algún maestro que me supere, aunque no me suena mucho que ya haya gente muy pues, coetánea mía, ¿eh? Creo que en letras sí hay 2 o 3 maestros que por lo menos están con mi antigüedad. Sí, yo también ubico a alguien en letras, no recuerdo los nombres. Ajá. Pues te agradezco muchísimo. No, gracias a ti, Benito, por haberme invitado y que haya mucho éxito en esta serie que inicias ahora de entrevistas a nosotros. Lo vamos a ver con todo cuidado. Claro. Un abrazote. Un abrazo igualmente. Qué mejor inicio que con el doctor Pérez Benítez. De verdad, ha sido un placer. Bueno, yo creo que disfruto del honor de su amistad, no de ahora, sino desde hace muchos años. Hemos compartido muchas experiencias, pero experiencias profesionales e incluso personales en algunos casos, ¿no? Pero es un gran hombre, es uno de los pilares de la pedagogía, no solo en la facultad, sino en consecuencia, es uno de los pilares de la pedagogía en México, en nuestro país, con un gran reconocimiento, con una gran trayectoria y con una charla sabrosísima. Uno quiere seguir platicando con él siempre. Te agradezco mucho, Roberto, muchísimas gracias. Estén muy bien todos y gracias.